Diálogo vivo con San Pablo. Los hijos de la promesa, parte 2. Continuemos, querido San Pablo, apóstol de Dios, contemplando cómo somos hijos de Dios según su promesa. Carta a los Romanos, capítulo 9, versículos del 25 al 29. Como dice también en Oseas, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada. Y en el lugar mismo en que se les dijo, no son mi pueblo, serán llamados hijos de Dios vivo. Isaías también clama en favor de Israel. Aunque los hijos de Israel fueran numerosos como las arenas del mar, solo el resto será salvo. Porque pronta y perfectamente cumplirá el Señor su palabra sobre la tierra. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos dejara una descendencia, como Sodoma hubiésemos venido a ser y semejantes a Gomorra. Romanos 9, del 25 al 29. Las promesas de Dios dirigidas al pueblo de elección son promesas abiertas a la universalidad. Justamente son los profetas quienes interpretarán el llamado no como una exclusividad excluyente, sino como una consagración testimonial y misionera, para que todas las naciones confluyan en el pueblo de la alianza. Que Israel se considere el pueblo elegido porque Dios así lo ha convocado, dicen los profetas, no significa solo Israel, significa Israel ha sido llamado y consagrado para dar testimonio, para anunciar el señorío y que todos los pueblos confluyan a la alianza. Por lo pronto, en esta etapa de la historia, tras la encarnación en la plenitud de los tiempos, se desarrolla un drama sorprendente. Los gentiles son llamados y respondiendo se incorporan a las promesas, mientras los israelitas rechazan al Mesías enviado. El apóstol se alegra por la sorpresa de una salvación que toca los confines de lo humano. Se asombra, se alegra y se apasiona con este llamado a los gentiles, con esta respuesta del mundo pagano al anuncio del Evangelio de Cristo. A la par que se conduele por la suerte de sus hermanos de raza. Claro, cuánto sufre, cuánto le duele a San Pablo que sus hermanos israelitas como él rechazan a Cristo como Mesías. Sin embargo, a Israel se le había anunciado el misterio de la purificación y del resto fiel. Sin este germen santo que persevera en la alianza, hubieran terminado en la devastación a causa del pecado. Un poco podríamos decir ser la Virgen María, por excelencia el resto fiel, y la iglesia primitiva identificará en esos hermanos judíos conversos que aceptan el Evangelio anunciado por los apóstoles, el nuevo Israel, el germen santo, el pueblo nuevo, que claro se incrementará con el ingreso de la gentilidad de los paganos.
Sin duda lo que resalta en el fondo de la cuestión es la generosidad de Dios, que ama a los no amados, ama Dios a los no amados y que permanece fiel a los que ama, aunque no sea amado por ellos. Dios permanece fiel a los que ama, aunque no lo amen. Romanos 9 del 30 al 33. ¿Qué diremos, pues? Que los gentiles que no buscaban la justicia han hallado la justicia de la fe, mientras Israel, buscando una ley de justicia, no llegó a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la buscaba no en la fe, sino en las obras. Tropezaron contra la piedra de tropiezo, como dice la Escritura. He aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, mas el que crea en él no será confundido. Romanos 9 del 30 al 33. ¿Por qué? Se sigue interrogando el apóstol acerca de la situación inquietante de su pueblo. Tropezaron porque no buscaban en la fe, sino en las obras. En típica argumentación suya nos presenta el mundo de la gentilidad de los paganos bajo el signo de la gratuidad de Dios. Ellos no buscaban, pero Dios quiso hacerles gracia y en esta gracia encontró una fe agradecida por tal beneficio y alcanzaron justificación. En tanto Israel, concentrado en el cumplimiento de la ley para alcanzar justicia, no llegó a su objetivo. Casi como que la sugerencia implícita es la siguiente. Quienes ponen su confianza en Dios alcanzan justicia, pero no quienes la ponen en sí mismos. Diríamos anacrónicamente que pelagianismo siempre ha existido. Es decir, no se desconoce la gracia, pero se tiene una excesiva confianza en la acción del hombre por sí mismo. El voluntarismo suele ser una clara expresión de este desequilibrio. Y este camino se termina revelando insuficiente. Nunca sin el auxilio de la gracia se puede. Claro que esta confianza en la primacía de la gracia no puede derivar en una pura y sola fe protestante, donde ya no hace falta las obras, o donde se crea que el hombre ya no puede hacer obras buenas por sí. La historia del cristianismo ha sido atravesada por esta tensión, por esta tensión. Quienes, por afirmar la importancia de la responsabilidad humana, han terminado restringiendo la primacía de la acción divina. Se enfatiza mucho la voluntad, la libertad del hombre, en detrimento de la gracia, de la acción divina. O quienes por afirmar la gratuidad de la gracia han disminuido la responsabilidad del hombre en su respuesta al amor ofrecido. El extremo opuesto, ¿no? Se enfatiza tanto la acción de Dios que queda disminuida la acción
la libertad, la voluntad, la adhesión, la responsabilidad humana. No deja de ser esto una consecuencia de la concepción cristológica, pues los hay absorcionistas del humano en lo divino como adopcionistas del humano por lo divino. No voy a entrar a explicar esas herejías cristológicas, pero digamos, en el absorcionismo, Dios asume el control, por decirlo de alguna forma, y lo hace todo por el hombre. Lo humano queda disminuido, absorbido, como si fuese un hombre poseído por la potencia divina. Acá el extremo en la espiritualidad se llama quietismo, una exageración de, de la teología mística, digamos, ¿no? Una mala teología, un error de la teología mística. Por otro lado, hay quienes son adopcionistas, que los adopcionistas pensaban que Cristo era un hombre y luego fue asumido como Mesías. Y entonces aquí el hombre actúa por sí mismo y después Dios de alguna forma asuma, aprueba, pone su unción tras la obra del hombre. Entonces, en ambos extremos se rompe la sinergia, no actúan Dios y el hombre juntos, cooperando con la primacía de Dios, sino que o es uno o el otro, y el otro queda disminuido, o Dios queda disminuido o el hombre queda disminuido. Se trata de un desequilibrio en la profesión de fe acerca de una correcta y católica sinergia entre Dios y el hombre, quienes actuando siempre conjuntamente testimonian la primacía divina de la gracia como la plena cooperación de lo humano. La problemática se encuentra más que presente en la actualidad eclesial, en el hoy de la iglesia peregrina. ¿Acaso no hemos diagnosticado ya hasta el hartazgo un excesivo activismo en detrimento de la contemplación del misterio? ¿O no hemos percibido un marcado pastoralismo funcionalista, pragmático y de estudio de mercado que debilita la vida sacramental y de oración, como la confianza en la acción sorprendente e inesperada de la gracia? Vuelvo sobre esta última frase, en clave de interrogación. ¿O no hemos percibido un marcado pastoralismo funcionalista? ¿Qué quiero decir con esto? Que el cliente tiene la razón, como se dice en los negocios, ¿no? Y que a veces muchas iniciativas pastorales intentan, bueno, cubrir la demanda, por así decirlo, ¿no? Sin importar tanto si es fiel al plan de Dios y a su voluntad lo que se ofrece, sino si la clientela va a recibir bien esa propuesta religiosa, adaptar la oferta a la demanda, ¿no? Un pastoralismo pragmático y de estudio de mercado. ¿No ven ustedes que muchas veces tras intentar escuchar las voces, intentar mirar la realidad, etcétera, en el fondo hay como una suerte de intentar acomodar no solo el lenguaje, no solo las formas, no solo la presentación, sino el mismo contenido de la fe a lo que se espera, a lo que se quiere consumir? Yo digo que sí, que es así, que esto se corrobora. El reverso de esta pastoral desorientada que muchas veces percibo en la iglesia es que se pierde la categoría de misterio y la relación con Dios en el centro. Se pone al hombre en el centro, sus necesidades, sus búsquedas, sus intereses, pero se pierde desde la fidelidad a Dios lo prístino del Evangelio. ¿Y esto en dónde se corrobora? Bueno, justamente en que la gente deja de acercarse
a los sacramentos, a la vida sacramental. Abandona la práctica de la oración. Es un signo, ¿no?, de que la pastoral o el estilo pastoral que estamos llevando adelante nos distancia de Dios más que acercarnos. Por este camino seguro también tropezaremos. Romanos 10 del 1 al 4. Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios en favor de ellos es que se salven. Testifico en su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. Porque el fin de la ley es Cristo para la justificación de todo creyente. Romanos 10 del 1 al 4. Permaneciendo en la caridad de Dios, el apóstol San Pablo sigue esperando la salvación de su pueblo, de Israel, convencido que su actual situación es consecuencia de un proceso inconcluso de maduración de la fe. Para que la promesa engendre hijos de Dios, se requiere que los hijos esperen en las promesas y esas promesas de salvación han encontrado su cumplimiento en Cristo. Sin la acción redentora del Señor Jesús, por su encarnación y Pascua, el hombre no puede ser tocado para la justificación, ni podrá alcanzarla por sí mismo. Sin fe en Jesucristo y adhesión a su persona, lo humano queda irredento, o en el mejor de los casos, en un estado de santificación insuficiente. ¿Acaso la Iglesia no debe también siempre en todo lugar y tiempo anhelar el encuentro de la humanidad con Cristo para su salvación? ¿No es propio de la Iglesia, de su identidad y su misión, anhelar que toda la humanidad llegue a Cristo? Que Cristo pueda encontrarse con toda la humanidad. Me lo pregunto en esta época en la cual, desde hace décadas, va creciendo la idea de que es posible que todas las religiones por sí mismas alcancen a Dios. Una suerte de igualitarismo interreligioso en aras de una fraternidad universal pelagianista y una futura religión global de corte sincretista, donde es posible el libre diseño según la elección y mixtura que más le plazca al consumidor. Vuelvo sobre esta afirmación. Va creciendo la idea en la iglesia, a veces en algunos discursos y propuestas, que es posible que todas las religiones por sí mismas alcancen a Dios. Bien, esto se da de bruces, se choca contra las paredes de la revelación, ¿no? San Pablo está sufriendo porque el pueblo de Israel, que tiene las promesas, que tiene la ley, que tiene al Dios verdadero, no pudo alcanzar la maduración de esa revelación en Jesucristo, en el Mesías. Y está anhelando que llegue esa maduración para alcanzar las promesas, la consecución de las promesas, la salvación de Dios. No me imagino que San Pablo, que se duele porque Israel ha rechazado al Mesías, esté contento
porque otros que no son Israel puedan salvarse por sí mismos a través de sus propios dioses, falsos porque no existen, claro, porque hay una sola fe verdadera y hay un solo Dios verdadero. No me imagino a la generación apostólica diciéndoles a los paganos, a los gentiles de su época que sigan adorando a sus dioses. Si San Pablo se conduele que Israel, que tiene la ley, las promesas, la elección, ha rechazado a Cristo, ¿en cuánta mayor desventaja se encuentran los otros grupos religiosos que tienen falsos dioses a los cuales dirigen su expectativa y su fe? Pero claro, lo que se intenta es una especie de igualitarismo religioso, ¿no? Que todos los, que todos los nombres de los dioses que los hombres pongan sean iguales, ¿no? Den lo mismo Jesús, que Buda, que Mahoma, que Krishna, todo es igual. Hay un solo Dios, eso en el fondo son formas, ropajes, lenguajes, lo que fuese, ¿no? No hay revelación claramente, ¿no? Y entonces se construya de esa forma una especie de fraternidad pelagiana, ¿no? Sin gracia. Los hombres son hermanos porque habitan la misma casa, la misma tierra, porque son de la misma especie y porque en el fondo está bien, podemos reconocer que hay un solo Dios, aunque lo llamemos de nombres distintos, porque revelación no hay y entonces no se puede conocer ese Dios. Cada uno lo llama como quiere y así va alcanzando, ¿no? Es como una especie de religión a la carta, cada uno elige de aquí y de allá la combinación que más le gusta. Un tal intento no culminará en un estrepitoso tropiezo también, en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.